entrada. Y para entrar ya en materia, también reparemos en la fecha que he elegido como el principio, 1808. Es posible discutir siempre, no solo sobre independencia, en dónde empieza un proceso histórico. Y sobre todo, señalar un punto tan exacto tiene la idea de simplificar a veces procesos más complejos. Entonces, si volvemos la vista hacia 1810, 1808, hacia atrás 1805, 1791 con la Revolución Francesa, 1776 con la Revolución de los Estados Unidos, podemos encontrar muchas fechas en las que podemos empezar a considerar que empieza el proceso de independencia. Conocemos, de hecho, estos eventos como las causas. ¿Sabes? Siempre hemos visto en los libros un aspecto que habla de causas generales de la independencia. Bueno, yo he elegido 1808, que es un evento que generalmente se considera dentro de esas causas externas a la independencia, que es la situación de España en ese año. En ese año es también bien sabido que Napoleón Bonaparte, este gran conquistador que surge después de la Revolución Francesa, invade a su antigua aliada España y obliga a los reyes, los Borbón, que en ese momento gobiernan en España, a abdicar. Su plan es hacerse también de la monarquía española, así como se ha hecho de muchos otros reinos de Europa, donde ha colocado a sus allegados, a sus familiares, para de esa manera establecer un sistema continental y combatir a Inglaterra. Bueno, esto va a ser evidentemente un golpe muy duro para la monarquía, que de golpe se va a ver sin rey y que va a tener también consecuencias en América. Digamos que a pesar de todas las causas sociales complejas que atraviesa la Nueva España, no ha llegado todavía a ese descontento, esa movilización social, a cuestionar desde adentro a la monarquía. Va a ser necesario también un factor externo, que es este debilitamiento por la invasión de Napoleón, para que esos descontentos y esas movilizaciones que están latentes puedan emerger poco a poco. En 1808 podemos considerar que empieza ese proceso que se va a radicalizar en 1810, cuando prácticamente sí, todo lo que es el virreinato va a entrar en una erupción latente hasta 1821. Bueno, y esto también hay que resaltarlo, la historiografía reciente lo que resalta de buena manera es que esa fecha de 1808 es capital para entender lo que va a venir después. ¿Qué ocurre? Bueno, y también quiero resaltar que también las nuevas investigaciones no desligan lo que sucede en la península, o sea, hablamos de España, de lo que va a suceder aquí. No solo es un factor externo, sino, vamos a ver a lo largo de esta charla, es un factor capital y que tiene bastante relación con todo el proceso de independencia mexicano. Bueno, resumiendo bastante lo que pasa en España, una vez que la monarquía se queda sin rey y que las principales instituciones tradicionales acatan incluso el cambio de dinastía, se van a empezar a formar gobiernos provisionales y provinciales paralelos a esa administración del antiguo régimen, que lo que empieza a apelar es una nueva legitimidad. Estos gobiernos que van a formar las élites españolas, apoyados por un pueblo que empieza a levantarse contra los franceses, van a decir que ausente el rey, la soberanía vuelve a la nación o al pueblo. Un argumento que va a ser bastante repetido a partir de ese momento. Y ese va a ser su principal argumento político, que viene de muchas tradiciones modernas y medievales incluso, que permite en ese momento sostener la guerra que los españoles llaman su propia guerra de independencia contra Francia. Lo importante también, y a veces no se resalta mucho, es que en América y específicamente en la Nueva España también va a haber en principio una defensa del rey, de la monarquía y de un rechazo contra los franceses. Pero también pensando ya en una situación particular en la que se puedan desligar de esa península que en ese momento se considera que es débil y que no puede cumplir las funciones que tradicionalmente ha cumplido antes de 1808. ¿Cuáles son esos? Sobre todo una soberanía y unos consejos en los que se toma la última decisión sobre el gobierno de América. La dependencia es eso, siempre la última decisión está en la península, está en el rey, está en sus consejos. ¿Qué pasa en 1808?
que esa península de golpe prácticamente desaparece para los americanos, o es muy difícil prever que vaya a sobrevivir a Napoleón, que ha conquistado prácticamente toda Europa. Entonces los americanos van a recibir esas noticias con un poco de recelo, pero también como una oportunidad de llevar a cabo los planes que llevan ya tiempo proyectando, decirlo así. Bueno, las noticias de la situación en la península se van a conocer el 16 de julio de 1808 en la Gaceta de México, que es un órgano oficial y que no tiene más remedio que publicar lo que está pasando, decir que el rey ha abdicado y que se están empezando a formar gobiernos provisionales en España. El episodio también puede que no sea ya conocido, que es el conocido episodio del Ayuntamiento de 1808 en la Ciudad de México. ¿Qué hace esta corporación que considera que representa los intereses del pueblo? Tomar la argumentación de las propias juntas españolas que están combatiendo a Napoleón. Decir que si es cierto su argumento de que ausente el rey la soberanía vuelve al pueblo, dice, en América también hay un pueblo que puede reasumir esa soberanía y formar una junta de gobierno similar a las que están formando estos españoles en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, en León, en el norte también. Entonces, esa es una manera para ellos de alcanzar, en el sentido más elemental del diccionario, el fin de la dependencia. Una vez que establezcamos ese gobierno, que sigue sin ser popular, que argumenta la soberanía del pueblo, pero que es muy restringido, es también la forma en que ellos esperan alcanzar la independencia en ese momento, dentro todavía de la legalidad española. No están rechazando al rey, están rechazando a Francia, pero mientras España permanezca invadida por el imperio napoleónico, nosotros somos independientes de ese imperio y de esa España conquistada por Napoleón. Esa es un poco la lógica, que no se sale de ese argumento legal. ¿Qué va a pasar? Que evidentemente los grupos peninsulares, de los que son los más beneficiados por esa dependencia, sobre todo del comercio, van a estar en contra evidentemente de este proyecto y van a terminar abortándolo con un golpe que se puede considerar un golpe de Estado. Van a apresar a los principales promotores de esta propuesta de junta de gobierno. Algunos de ellos van a morir, como Francisco Primo de Verdad, como Melchor de Talamantes, y otros van a ser apresados y posteriormente liberados. Pero en principio ese proyecto de 1808 es derrotado. Pero plantea también ya una nueva forma de hacer política que pronto van a asumir otros grupos criollos que van a empezar a conspirar para, así como los peninsulares han derrocado un gobierno que se considera legítimo, no solo el del ayuntamiento, sino también el del virrey, que en ese momento es José de Iturrigaray. Entonces va a dar también ya el inicio de una nueva forma de hacer política, a través de la conspiración, a través de la fuerza, llamando también a sectores populares para hacer valer las posiciones políticas, algo que no había ocurrido antes de ese momento. Y bueno, eso es lo que liga ese momento de 1808 con las conspiraciones que también conocemos, la de Valladolid principalmente y la de Querétaro. La de Querétaro es la que lleva al movimiento de Hidalgo finalmente. En principio, el proyecto de estas conspiraciones, la de Michelena, porque es el principal promotor en Valladolid, y la de Querétaro, que en principio tiene a Allende como la figura principal, lo que buscan es hacer realidad ese proyecto de 1808. Lo que conocemos de sus planes es que buscan, a través de ciertos grupos militares y el apoyo de algunos sectores populares, apresar a las autoridades y formar esa junta de gobierno. Es una aspiración que retoma lo que ha pasado en 1808. ¿Qué va a pasar? También los episodios son conocidos, se descubre la conspiración de Querétaro, Hidalgo asume finalmente el mando y le da un nuevo carácter a los proyectos, llamando al pueblo en masa, ofreciéndoles incluso un salario que se sumen a ese ejército, y eso pronto va a llevar a una movilización popular que no estaba planeada todavía por las élites criollas en 1808 y 1809. Estos sectores son de todas maneras recelosos de las castas, de los indios, del pueblo en general. Entonces, lo que buscaban antes era un proyecto algo elitista que les llevara el gobierno a sus manos
En cambio, Hidalgo se ve obligado por las circunstancias, quizá también por convicciones, a llamar a ese pueblo en masa a combatir contra ese sistema peninsular. Y bueno, finalmente este evento que inicia en Dolores lleva también allá a la conocida Ruta de Hidalgo, que bueno, no vamos a ahondar en eso porque quizá ya es un proceso bien conocido. Lo que sí podemos resaltar que Hidalgo muestra desde el principio este afán de sustituir todo lo peninsular, no solo el gobierno, sino incluso una retórica bastante violenta contra estos europeos. Sabemos que muchos de ellos fueron masacrados por sus órdenes y que su idea de formar un gobierno nacional que se oponga al real es sustituir todo vestigio de los peninsulares, no solo de los que están en la península, sino de los que están aquí. Eso va a marcar el inicio de una guerra que va a adquirir ya desde ese momento ese carácter entre los defensores del régimen español y los defensores de un régimen americano o nacional. Bueno, vamos a hablar de la guerra posteriormente, pero sí podemos mencionar que el proyecto político de Hidalgo también es establecer un Congreso. Es un cambio sustancial respecto a las juntas que establecen todavía un gobierno más provisional, dependiente del rey. En cambio, Hidalgo, en sus propias palabras, va a prometer desde Guadalajara de la siguiente manera un Congreso. Establezcamos un Congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte las leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Evidentemente, Hidalgo no va a poder realizar este proyecto. Sabemos que su etapa de liderazgo fue muy efímera, pero sí va a ser retomada por otros líderes, principalmente por Morelos. Hay entre Hidalgo y Morelos también una institución insurgente que se llama la Suprema Junta Nacional Americana, que establecida el 21 de agosto de 1811 por Ignacio López Rayón, este secretario de Hidalgo que se separa de él antes de que sea apresado Hidalgo y ejecutado, y que va a instaurar esta Suprema Junta que también se va a llamar soberana. No se parece evidentemente al proyecto de Hidalgo, es un proyecto más militar que también se explica por las circunstancias. Después de Hidalgo no tienen los insurgentes ninguna ciudad capital donde poder concentrar o dar forma a un proyecto político. Esto va a cambiar solo también de manera sustancial con Morelos, que conquistando el sur, sobre todo Oaxaca, desde ahí y desde Chilpancingo, va a poder ya dar forma a ese proyecto político de un Congreso que Hidalgo solo había alcanzado a plantear. Sabemos también que Morelos, desde Oaxaca, lanzó esta convocatoria al Congreso que se reunió en Chilpancingo el 14 de septiembre y que un año después va a promulgar el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, el 22 de octubre de 1814, la famosa Constitución de Apatzingán, que digamos que es el punto máximo de la evolución o del desarrollo de este proyecto político insurgente que termina sancionando una constitución que declara la independencia total y la forma de gobierno republicana de este régimen americano. También sabemos, y aquí siempre hay que ligar el proyecto político a la guerra, que ese momento de máximo esplendor político va a coincidir también con la debacle militar de Morelos, lo que va a hacer que también ese proyecto no pueda ser llevado a la práctica. Prácticamente después de que es nombrado generalísimo por el Congreso, Morelos va a ser derrotado en su intento de tomar Valladolid a finales de diciembre de 1813, y esto que Morelos intentaba era sacar el movimiento del sur, donde había estado de cierta manera poderoso, pero sin posibilidades de acercarse a la Ciudad de México. Él va a intentar llegar a la capital a través de Valladolid, pero su derrota en esa ciudad va a seguir también una serie de debacles militares que prácticamente van a hacer imposible que Morelos pueda volver a resurgir con fuerza. También en este momento empiezan a surgir en
ya en el seno del movimiento insurgente, un problema que va a ser consustancial al sistema político mexicano, que es este problema entre el poder civil y el poder militar. Una vez que Morelos establece el Congreso, hay una serie de disputas sobre cuál es el poder ejecutivo máximo. Si Morelos debe estar subordinado al Congreso o Morelos, que formó el Congreso, debe estar por encima de él. Esto lleva evidentemente a que sea difícil conciliar de esa manera un gobierno que está en guerra, y muchos militares van a considerar que es culpa del Congreso la derrota de Morelos, sobre todo Manuel Mier y Terán, que es quien termina disolviendo este Congreso porque considera que no es el momento para establecer un sistema político, es momento para pelear. Una vez que esté ganada la guerra, considera Manuel Mier y Terán, se puede establecer un Congreso, pero no antes. Bueno, después del Congreso va a sobrevivir una junta subalterna que fue formada por los miembros del Congreso y por Morelos poco antes de que este fuera capturado. Ese gobierno también es un poco conocido, que después se va a llamar la Junta de Jaujilla y el Supremo Gobierno Provisional Mexicano. Es, como les digo, es menos conocido, a veces creemos que terminó un poco la historia institucional insurgente con el Congreso, pero este gobierno, si bien no tuvo mucha fuerza, también nuevas investigaciones consideran que con el apoyo de guerreros sí hubo regiones en el sur en las que gobernó y en las que aplicó la Constitución de Apatzingán. Pero para terminar un poco con este apartado del gobierno insurgente, digamos que no tuvo la fuerza para atraerse en ese momento a las principales élites políticas y a los centros que son las capitales, que después de Hidalgo prácticamente no pudo volver a tomar. Y también a diferencia de otros eventos políticos que van a tener lugar en Sudamérica, donde las capitales van a ser muy pronto tomadas por los insurgentes y eso va a llevar a una guerra más rápida y también más frontal. Entonces, eso marca una diferencia siempre, que el gobierno insurgente parece muy rural e incapaz de atraerse y de dominar los centros principales. ¿Qué significa eso? Que también existieron otros procesos políticos en los cuales estas élites de las provincias pudieron tener participación y no solo a través de la insurgencia. Y eso es lo que quiero mencionar ahora. Un proceso, digamos que paralelo, que también nuevas investigaciones que consideran que quizá es donde hubo mayor participación política de estos territorios que no fueron en ningún momento o en momentos muy efímeros tomados por los insurgentes. Y este proceso político está muy ligado a lo que sucede en España, donde también a la guerra contra los franceses ha empezado un proceso de reforma y de disolución del absolutismo de los Borbón. Los españoles, que pronto van a empezar llamados liberales, en la península es donde surge este término como término político liberal, tienen la idea de que pueden restablecer una constitución que establezca un límite al absolutismo de los reyes, que es lo que consideran lo que ha permitido que Francia domine España. Entonces ellos, en medio de la guerra, van a considerar que deben restablecer las antiguas constituciones de la libertad española. Ya mencionamos que en principio fueron formadas juntas de gobierno de las provincias, que pronto se van a juntar en una junta central, muy pronto para dirigir la guerra, y en 1810 esta junta va a convocar a las Cortes de Cádiz, las famosas Cortes de Cádiz, que son una especie de congreso que va a ser la encargada de redactar la Constitución política española. Este proceso también es importante para América y para la Nueva España porque la Junta Central y las Cortes van a emitir convocatorias para que los americanos tengan representantes en estas instituciones. Digamos desde ya que es una institución siempre minoritaria, estos liberales van a ser todos, digamos, colonialistas, nunca van a considerar que a través de esta representación política se pueda cuestionar la supremacía de la península sobre América, pero también muchos sectores criollos van a considerar que es una importante oportunidad. Finalmente es algo que nunca había ocurrido en la monarquía, nunca se habían convocado diputados de América que fueran elegidos por ellos para tener una representación en las instituciones centrales de la monarquía. Hasta ese momento casi todo había sido decidido por el Consejo de Indias,
que estaba totalmente dominado por peninsulares o por gachupines. Bueno, entonces este proceso que está muy ligado a la península va a iniciar también una serie de elecciones que se van a realizar aquí en México para elegir a los diputados que van a representar a América. Y también ya sabemos ahora que estos diputados fueron importantes en la redacción de esta Constitución Política de la Monarquía Española, que fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en España y jurada en septiembre en México. Es de cierta manera la primera constitución que va a estar vigente en México, antes de la de Apatzingán. Y bueno, esta es una constitución liberal que establece libertades de prensa, libertades individuales, que disuelve la Inquisición, que considera un vestigio del absolutismo y que también prevé el establecimiento de instituciones de gobierno local como los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales, todas ellas elegidas por los propios americanos. De hecho, Calleja, que va a ser el principal virrey que va a combatir a la insurgencia, va a considerar que la Constitución lo que viene a hacer es ayudar de total manera a los insurgentes. Va a decir, por un lado tengo que combatir a los insurgentes y por un lado combatir esta Constitución que me mandan desde la península y que lo que hace es proteger a los enemigos del régimen, va a decir. El ejemplo, por ejemplo, de cómo estos espacios que prevé la Constitución son apropiados por los criollos es la elección del propio Ayuntamiento Constitucional de México en 1812. Todos los miembros elegidos van a ser criollos, muchos de ellos muy conocidos por su apego a los insurgentes, como Carlos María de Bustamante, José María Faguaga o Jacobo de Villaurrutia. Tanto que el virrey en ese momento va a suspender la elección y suspender la aplicación de la Constitución. Esta suspensión de la Constitución por el virrey Venegas y después por el Calleja lleva a la discusión de qué tanto se llevó a la práctica la Constitución. Eso requeriría estudios regionales de cada caso, de qué se pudo aplicar, pero sí se considera en términos generales que la experiencia constitucional fue importante como medio de participación política y como un medio para que los criollos de las provincias y de México empezaran a acaparar algunas funciones de gobierno, sobre todo aquellas que estaban libres de la participación insurgente. Este medio, el que proponen las Cortes de Cádiz, va a ser el único el que tienen para en ese momento poder tener participación. Fue efímera, ya lo hemos dicho, y fue siempre sujeta a lo que los virreyes consideraban que podía ser implementado en ese momento, que estamos en guerra, y también finalmente la Constitución va a ser derogada por Fernando VII cuando éste sea liberado por Napoleón, una vez que su proyecto ya napoleónico continental está prácticamente en crisis, libera a Fernando VII, Fernando VII llega a España y lo primero que hace es derogar la Constitución. Evidentemente, esta Constitución liberal es totalmente contrario al ideal absolutista de los reyes de España. Entonces, la Constitución va a ser proscrita en mayo de 1814 y restablecido el régimen anterior, donde el rey es prácticamente con sus consejos quien toma las decisiones sin estos mecanismos constitucionales. Esta experiencia liberal, de todas maneras, va a quedar muy fuerte en España y va a haber muchos movimientos en favor de la Constitución. La expedición de Francisco Javier Mina, que conocemos, es el ejemplo de un liberal español que considera que el absolutismo de los reyes de España se puede combatir también en América. Entonces, él viene precisamente a América porque considera que aquí es un espacio donde también domina ese absolutismo y que derrotado aquí, posteriormente podrá ser también erradicado en la península. Ese es el ideal de la expedición de Francisco Javier Mina, que, como también sabemos, termina un poco en absoluto fracaso, porque él pensaba que había una insurgencia más coordinada en ese momento, pero prácticamente no va a encontrar medios de apoyo. Y también resulta importante este liberalismo porque va a ser fundamental en ese proceso de consumación de la independencia, que también sabemos en líneas generales qué pasó, aunque también a veces hay una explicación un poco más simplista. Bueno, la Constitución de Cádiz va a ser restablecida
el 1 de enero de 1820 en la península, cuando uno de estos militares, como Mina, Rafael Riego, se va a pronunciar contra el rey y a favor de la Constitución. Después de años de conspiraciones, de movimientos fallidos de los liberales por volver a ese régimen constitucional, en 1820 el ejército de este militar, que estaba preparándose para salir hacia Sudamérica, principalmente en específico hacia Río de la Plata, para conquistar también ese territorio, reconquistar, se va a sublevar contra el rey y se va a pronunciar por la Constitución. Esta vez Fernando VII no va a tener opción más que jurar esta Constitución que había abolido en 1814 y mandar la orden de que toda la monarquía la restablezca y la jure, otra vez en América. Entonces, en 1820, empiezan a llegar las noticias de lo que está pasando en España y del inminente regreso de la Constitución, en un contexto donde la guerra ya ha tardado bastante tiempo y donde diversos protagonistas políticos están buscando ya una salida a este conflicto, que a veces se considera que ganaron los realistas, pero que una evaluación más compleja también puede dar la idea de una situación de empate. Bueno, vamos a ver eso como el último punto que nos queda para entender un poco cómo llegar a ese proceso de consumación, considerando que la insurgencia no está en condiciones hacia 1820 de aprovechar esa coyuntura política. Sabemos que el protagonista principal del proceso de consumación va a ser, al contrario, el ejército que ha combatido a la insurgencia durante 10 años. Bueno, ya hablamos un poco en términos generales del ejército insurgente, del movimiento insurgente. También las nuevas investigaciones han empezado a poner mayor atención a lo que es el ejército realista. Esto es quizá una obviedad, no podemos pretender conocer una guerra de manera compleja si solo se estudia un bando o un ejército. Y sobre todo porque el ejército realista, lo que conocemos como ejército realista, también en mayor medida va a ser compuesto por americanos que están más ligados a los europeos y que van de esa manera a defender un régimen en contra de los insurgentes, pero son también ellos americanos. Muchos autores en ese sentido también hablan de que la guerra de independencia tiene también un carácter de guerra civil, de americanos contra americanos. Y bueno, podemos hacer una recapitulación entonces de este ejército realista, que realmente es también una creación de la guerra. Antes de 1810, o por decirlo de mejor manera, nunca había existido una fuerza considerable en la Nueva España que se pueda llamar ejército español. Existían como pequeños contingentes y sobre todo estructuras milicianas, estas reservas que en caso de emergencia podían apoyar a los ejércitos españoles, pero estos eran muy pocos. Va a ser el conflicto entre España, Francia e Inglaterra lo que va a llevar de cierta manera a los americanos a este ejército. Ante un peligro externo cada vez más evidente, la monarquía considera que la única manera de defender a América es que la defiendan los propios americanos, porque ellos no pueden traer un ejército español. Saben que eso tiene un peligro, que armar a los americanos algún día puede volverse en su contra. Durante 300 años prácticamente habían evitado eso, pero la situación de finales del siglo XVIII lleva a eso. De hecho, Allende, Aldama, Jiménez, los Bravos son hombres insurgentes que tienen su primera experiencia en estas milicias que quieren combatir a los ingleses y a los franceses en las guerras internacionales. Y bueno, es la rebelión de Hidalgo lo que agrava el problema. Calleja, que es como el principal militar en 1810, lo que escribe cuando se le ordena marchar contra Hidalgo es que él no tiene la tropa necesaria para combatir a un movimiento como el del cura de Dolores. Dice, no hay un ejército que pueda combatir, tengo que crearlo y tengo que tomar a estos americanos. Ahí va a empezar la carrera de muchos militares como Gómez Pedraza, como Anastasio Bustamante, que son presidentes después del México independiente, pero que empiezan esta carrera como militares realistas que en el régimen español tradicional nunca hubieran podido acceder al ejército, porque este era un privilegio que se tenía, para el que se tenían que cumplir ciertos estándares como limpieza de sangre, como nobleza y también una posición social.
Entonces, la guerra lo que hace, también utilizando un término de análisis, es democratizar el ejército, hacer que prácticamente todo el mundo pueda entrar en él, desde sectores criollos y posteriormente indios y castas, a los que el régimen español nunca hubiera pensado en armar. Calleja, que también en una reciente biografía de Juan Ortiz Escamilla considera el padre del ejército mexicano o el padre de la militarización del siglo XIX, va a formar un ejército y va a establecer un reglamento conocido como Reglamento Político Militar, que deberán observar bajo las penas que señala los pueblos, haciendas y ranchos a quienes se comunique por las autoridades legítimas y respectivas. Este plan Calleja de 1811, que va a ser como el plan en el que se va a sustentar la contrainsurgencia, lo que prevé es que todos los pueblos establezcan una fuerza militar pequeña con la que puedan defenderse de las gavillas insurgentes que tampoco sean tan grandes. Usando un término también muy actual, digamos autodefensas, que son financiadas por las propias comunidades. De esa manera, dice Calleja, el ejército regular, el principal, se puede dedicar a perseguir a los insurgentes que sí sean fuertes, como Rayón, como Morelos, pero no vamos a estar cuidando cada pueblo, sino que cada pueblo debe armar su propia defensa, financiarla, equiparla, sustentarla. Este proceso es importante porque se considera que militariza toda la sociedad novohispana, todas estas comunidades tienen que establecer su fuerza de combate y también la guerra en sí va a llevar a otro fenómeno que los investigadores llaman como la ruralización de la política, que es que la toma de decisiones que antes estaba concentrada en México, por efecto de la guerra se traslada a cada una de las provincias. Una vez que las provincias tienen la misión de combatir a la insurgencia, también tienen las facultades de establecer el cobro de impuestos, de cargas fiscales, de esa manera generando autogobiernos provinciales, digamos. Muchos de los liderazgos de esta época van a ser fundamentales en el siglo XIX, como Santana en Veracruz, que en todo el siglo XIX está apoyándose ahí, empieza también aquí, en esta guerra, a establecerse en esta región. Bueno, lo fundamental es que a pesar de esta carga del ejército realista sobre la sociedad novohispana, tampoco podemos considerar que haya logrado ganar la guerra. Lo que demuestra una investigación sobre la trigarancia, este movimiento insurgente llamado así ya porque va a estar en contra del régimen español a partir de 1821, es que el gasto de la guerra no disminuyó en la década. O sea que esa visión de que los insurgentes fueron prácticamente derrotados hacia 1820 es opuesta al presupuesto del ejército durante esa década, que va a ir en ascenso desde 1810 hasta 1820. También se puede considerar que hay un hartazgo de esta sociedad, que es en sí la que ya acabamos de ver, es la que mantiene al ejército realista en todas las provincias. Entonces, después de 10 años de guerra, de cargas extraordinarias, de pagos fiscales, está también harta de mantener este ejército. Los realistas también, por lo que sabemos, están hartos de combatir. Todos ellos están pidiendo que se les retire, alegando que están enfermos, que se les dé descanso, y los militares peninsulares que se les traslade a España, que ya llevan muchos años aquí. Entonces podemos decir que hay una situación general de que están hartos, todos los que están combatiendo, tanto la sociedad como los insurgentes, como los realistas. Y bueno, ese hartazgo va a coincidir con lo que acabamos de ver, con el restablecimiento de la Constitución de 1820. ¿Qué es lo que significa este evento? Que es muy poco probable que la península pueda poner una solución. Entonces, los sectores políticos y militares lo que empiezan a considerar es que la solución debe tomarse aquí, que no podemos estar dependiendo de esta península que no puede gobernarse a sí misma. Entonces, esa va a ser un poco la idea con la que va a salir Agustín de Iturbide de México cuando sea nombrado comandante del sur. Esto también es bien conocido, sale a combatir a Guerrero principalmente, pero es más discutido si sale ya con un plan de independencia y si con el apoyo de los sectores políticos de la Ciudad de México. Se habla de una conspiración que está detrás de Iturbide, pero eso tampoco ha sido totalmente demostrado. Pero, como también les decía, no es descabellado pensar que ya hay muchas redes políticas que están buscando una situación y que una de ellas probablemente
apoye a Iturbide, que lo que hace desde el momento que llega al sur es ponerse en contacto con los jefes realistas con los que ha combatido en estos años y también con Guerrero. Les empieza ya a comentar que tiene un plan para pacificar la Nueva España y a Guerrero le señala abiertamente que es un plan de independencia. Entonces, Iturbide va finalmente a promulgar el plan, que es también bastante conocido, que es el plan de las 3 garantías. ¿Cuáles son el plan de Iguala? Que se firma el 24 de febrero de 1821 y que lo que promete es la independencia, pensando en los insurgentes, la unión entre españoles y americanos, pensando también en estos sectores, en las élites que son americanas y peninsulares y que están muy entremezcladas, incluso por matrimonios, y que son finalmente las que tienen el dinero. Entonces, la segunda garantía es la unión y la tercera es la religión, pensando también en este sector del clero, que es también bastante poderoso y bastante rico en este momento. Estas son las bases con las que el plan de Iguala va a empezar a extenderse. Y el funcionamiento del plan de Iguala también no todo termina con Guerrero y con Iturbide uniéndose, sino que más bien termina cuando todas las otras provincias que como acabamos de mencionar, prácticamente ya se gobiernan a sí mismas, donde los militares ya son prácticamente los amos y señores, se empiezan a sumar a ese plan. Y entonces podríamos hacer un mapa de cómo se van a ir sumando todas esas provincias a la insurgencia trigarante, y en ese momento es prácticamente como termina el régimen colonial, cuando ese ejército que lo ha defendido por 10 años se vuelve contra él. También sabemos que cuando el O'Donoghue arriba a Veracruz ya no tiene ninguna opción más que reconocer el plan de Iguala y firmar los tratados de Córdoba, donde se reconoce el plan de las 3 garantías. De esa manera prácticamente termina ya este régimen que después de una guerra se va a derrumbar en muy pocos meses, de marzo a septiembre de 1821, después de 10 años de una guerra que no ha podido terminar con él. En 7 meses, cuando el ejército realista se pone a la cabeza de la independencia, se derrumba este régimen. Y bueno, también ya conocemos los eventos más conocidos del final de ese régimen, que es que el 27 de septiembre entra ese ejército trigarante a la Ciudad de México, en lo que Lucas Alamán va a llamar el día más feliz en la historia de México. Y también se empiezan a establecer ya los órganos del gobierno del nuevo orden, que son la Junta Provisional Gubernativa en 1821 y la regencia también, que va a estar encabezada por Iturbide. De esa manera termina, digamos, este régimen, narrado de una manera muy rápida, pero también, quiero terminar con esto, es que quedan ciertas herencias de esa guerra. En primer lugar, la efímera alianza entre los realistas y los insurgentes, sobre todo entre el pensamiento insurgente, que ya vimos que se desarrolló hasta una forma antimonárquica de gobierno. Entonces, cuando Iturbide se vuelva el emperador o en una monarquía que pretende ser constitucional, esa alianza se va a romper inmediatamente y los insurgentes como Bravo, Guerrero, Álvarez inmediatamente van a estar en contra del imperio. También hay un segundo conflicto, que es el de la organización territorial. Vimos que lo que la guerra provocó es la fragmentación de gobiernos provinciales. Lo que estos gobiernos no van a querer, evidentemente, es volver a pagar y a depender de México. Entonces, ese es el origen del problema entre federalistas y centralistas que va a atravesar todo el siglo XIX. Cómo un gobierno central puede recuperar esas funciones que perdió durante la guerra y cómo los gobiernos de las provincias van a renunciar a ellas. Esa va a ser una pelea de todo el siglo XIX. Y el otro conflicto también del siglo XIX es el conflicto entre la autoridad civil y la militar. Ya vimos que surgió en la insurgencia, también va a surgir muy pronto entre Iturbide y el Congreso, y después vamos a ver a militares todo el tiempo contra los congresos del siglo XIX y congresos contra militares. Entonces, también podemos decir que esto se origina en esta guerra, en la que es posible que surjan nuevos liderazgos, nuevos protagonistas y también nuevos problemas, no solo grandes ideales, sino también grandes problemas que van a ser los del siglo XIX y que también pueden considerarse que algunos siguen siendo bastante actuales. Gracias por su atención.
Bueno, vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas para establecer como un diálogo con nuestro ponente y enriquecer un poco más la charla. Bueno, tenemos una pregunta de Ángel Salgado que pregunta sobre mi opinión de las influencias intelectuales a las que tradicionalmente se les ha dado mucho peso, como la Ilustración, bueno, y apunta que el republicanismo español no se considera tanto. Sí, bueno, es un problema complejo que también lo mencioné, que siempre aparece como causas de la independencia. Lo que pasa es que estas causas pueden, que a veces aparecen enunciadas en un solo párrafo, pueden ser mucho más complejas. Por ejemplo, el movimiento de la Ilustración es un movimiento que es prácticamente compatible con todo, con un gobierno republicano, tanto con un gobierno monárquico. Entonces, decir que solo, como en ciertos libros, decir que esto inmediatamente lleva a la independencia y a un sistema republicano puede ser un poco discutible. Entonces, por eso también no me he metido un poco al problema de estas influencias intelectuales, porque también lo que demuestra el análisis de estos discursos es que también es muy difícil ligarlos a autores en específico y a corrientes tan particulares, porque también son muy parecidas. Por ejemplo, esta tradición liberal que siempre se sustenta en la soberanía del pueblo y en la Constitución, también aparece en tradiciones como la que aquí apunta Ángel, como la española, que es la escolástica, que también considera que el origen del poder político es el pueblo. En sí, esas tradiciones tienen bastante arraigo desde la Edad Media, solo van a ser reinterpretadas en el siglo XIX, pero es muy difícil establecer una afiliación. Sí podemos decir que hay un contexto ilustrado de ideas, de afán de renovación, pero que se nutre de muchísimas fuentes, no solo de Francia, de Estados Unidos, sino también, aquí como acabo de resaltar, de la tradición política española, que puede ser usada en contra también de los españoles, no solo a favor. Entonces, lo que pienso es eso, que sería como un punto que se puede discutir más ampliamente. Bueno, Norberto Nava pregunta si la idea de independencia que tuvieron los insurgentes de la época de Morelos y de Rayón fue muy distinta a lo conseguido por Iturbide. Este también es un debate sobre el que alguna vez hemos escuchado bastante, que se traduce de pronto así: Hidalgo realmente quería la independencia, ¿no? Seguramente alguna vez han visto debates sobre esto. También la respuesta es que el contenido político de la independencia también puede ser muy variable. No así el término en sí, que yo les acabo de decir, que independencia en el sentido más elemental es no depender de alguien. Eso dicen los diccionarios de la época. Independencia es quien no tiene dependencia de algo. Y trasladado a este evento, la independencia en sí es no depender de la península. Y eso no supone que esto, la Nueva España, tenga que tener una forma de gobierno en sí para ser realmente independiente. Esta idea de que lo que es realmente independiente, de la verdadera independencia, es nuestra, no de los protagonistas. Para ellos la independencia es no depender de este gobierno. Que este gobierno no dependa de este, independientemente de que sea una monarquía, de que sea una república o de que sea otra cosa. Hidalgo sí va a decir textualmente que busca la independencia. Es más discutido en Hidalgo cuál era la forma política de gobierno en la que pensaba. Algunos autores que consideran que estaba pensando incluso en una monarquía constitucional, otros que no es posible que el padre de la patria pensara en una monarquía constitucional, que tenía que ser forzosamente una república. Lo que sí está claro es que Hidalgo quería un gobierno que no dependiera ya de España. La diferencia con el proyecto de Iturbide es que el proyecto Iturbide es prácticamente desde el principio una monarquía constitucional. El plan de las 3 garantías estipula que se va a formar un imperio mexicano independiente y que se va a ofrecer la corona de ese imperio a un monarca Borbón, pero con la condición de que venga a vivir aquí en América. O sea, otra vez ese sentido de no depender de allá. O sea, que el rey al que le vamos a ofrecer la corona no esté en España, como ha estado durante 300 años, sino que venga a vivir aquí. Solo de esa manera puede ser nuestro rey, es lo que va
plantear el plan de Iguala. Ese es el sentido también de esa independencia. Una vez que evidentemente ningún Borbón va a aceptar que le impongan condiciones, es cuando Iturbide considera que él es un candidato legítimo y quizá el principal para acceder al trono de ese imperio mexicano independiente. Que en sí, y esto no es una contradicción, se logra la independencia para establecer una monarquía constitucional que en principio plantea que venga un Borbón a gobernar. Entonces, eso también es un poco la conclusión, que el contenido político en sí de la independencia tampoco es determinado o establecido, sino que puede adquirir muchas formas de gobierno, pero siempre es ese el sentido, no depender de la península. Entonces hay diferencias y también similitudes entre el proyecto insurgente y el proyecto de Agustín de Iturbide. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta?
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, el primer punto está relacionado con lo que mencionaba, que el régimen español se ve obligado más que querer, desear meter a los americanos en el ejército. Es una situación de vida o de muerte para el régimen español y no tiene otra opción. ¿Qué va a hacer? Que evidentemente los va a poner en puestos secundarios. Los comandantes de provincia, los principales jefes, evidentemente van a ser peninsulares, como lo habían sido durante toda la colonia. Los principales puestos van a estar acaparados por ellos en la guerra. Entonces, esta élite como Iturbide, como Pedraza, como Bustamante, como Pedro Celestino Negrete, sí está en un punto intermedio. Saben que en ese régimen no pueden alcanzar el punto máximo de liderazgo, pero se están ya formando durante la guerra. Entonces, sí, evidentemente también hay motivos o intereses personales en 1820. ¿Qué pasa? Y esto lo ligo con el otro punto, que durante esa década ellos han tenido que elegir entre esos puntos intermedios o entre el proyecto insurgente, que les parece peor, evidentemente. Entonces ellos han preferido durante esa década combatir contra los insurgentes, aunque sea en esos puestos de segunda. ¿Y qué va a pasar en 1820? Que por las derrotas y por la situación política de España, lo que ellos consideran que es un momento donde ellos pueden ya encabezar ese movimiento sin peligro de que sea un movimiento dominado por sus rivales, los insurgentes. Entonces prácticamente va a ser sí un movimiento que va a estar acaparado por Iturbide y por esos jefes del ejército realista. Entonces es una combinación de intereses y de la coyuntura también de 1820 y 21. También, ¿qué pasa? Que también serían necesarios como más estudios sobre Iturbide que no sean tan virulentos. De la misma manera que hay tantos sobre Hidalgo, sería bueno que hubiera también algunos muy sosegados sobre Iturbide que nos expliquen a esta figura que también es parte de este proceso. No se trata de dirimir quién es el padre de la patria, quién es el más importante, sino que siempre tengamos una visión como más total también de este proceso, del que forman parte tanto quienes combaten al lado de los insurgentes como quienes defienden el régimen español. Serían un poco también las conclusiones de… Por allá, sí. Okay, sí, sí he tenido oportunidad de revisarlo, el libro de La otra rebelión de Erin Van Jong, en el que este autor discute un poco también otro tema bastante peleado por la historiografía mexicana, que es sobre qué buscaban estos sectores populares que sobre todo siguieron a Hidalgo, cuáles fueron sus motivos, intentando cuestionar esta visión que él considera patriótica de que los indios, las castas, fueron a pelear por la independencia, como sintetizando y homogenizando estos sectores. Van Jong lo que hace es estudiar muchos expedientes redactados de prisioneros insurgentes y para extraer sus motivos. Y él a lo que lleva es precisamente que existen muchos motivos más allá, algunos incluso que no tienen nada que ver con la independencia. Y esto también nos puede llevar a una visión que aquí no hemos alcanzado a tener, que es sobre la guerra. Así como hablamos de Iturbide, ¿qué lleva a la guerra? No solo son las convicciones ideológicas, sino también las cuestiones personales. Y esto va a ser muy claro en estos pueblos, en estas personas que llevan una vida común, ¿no? Piensen que es una sociedad que de pronto se ve lanzada a un enfrentamiento, pero que tradicionalmente debería llevar una vida como llevamos todos nosotros, una vida normal con nuestras actividades cotidianas, pero que de pronto tenemos que tomar partido. Entonces, esto es lo que pasa un poco en esta sociedad, que hay otro autor, que es Juan Ortiz Escamilla, que habla de 3 movimientos en la guerra, la de insurgentes, la de realistas y la de los pueblos. Él dice, los pueblos un día son insurgentes, un día son realistas, y lo que más quisieran es que se fueran todos porque ambos les cobran, ambos se llevan sus cosechas, ambos les cobran protección, les venden mercancías a la fuerza y les requisan sus bienes. Entonces los pueblos están entre esos dos ejércitos, él dice, y lo que ellos quisieran es que se acabara la guerra. Y los móviles de esta gente para sumarse son bastantes, desde
Porque vienen los insurgentes, son insurgentes, porque vienen los realistas, son realistas, porque el pueblo de al lado es nuestro enemigo y se sumó a los realistas, ahora nosotros que somos enemigos tradicionales vamos a ser insurgentes, y así también muchos otros motivos religiosos, ¿no? También se ha discutido, se les dice que la religión está en peligro y se movilizan, pero bueno, eso implicaría también ya un análisis mucho más profundo y también mucho más cuidadoso, porque conocer los motivos personales de la gente sería algo muy, muy complejo. Pero sí tengamos en cuenta que no solo es una movilización ideológica, sino que también influyen muchos factores cotidianos, sobre todo si ya lo llevamos a sectores que están alejados de estos focos tradicionales de los grandes hombres y de las figuras protagónicas, y es también muy importante, sobre todo para tener en cuenta a estos sectores como los niños, las mujeres, las castas, los indios, que cada vez estudian más su participación y su movilización en esta época. Entonces es necesario tener en cuenta también, me parece, esos factores culturales y sociales, no solo los políticos. ¿Alguien más? ¿No? Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, sin lugar a dudas, justo este proceso de independencia es como uno de los grandes temas que en el aula se trabajan con los jóvenes de nivel medio superior. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para justamente llevar este tema o cuáles serían esos imperdibles que tendrían que tener y desde qué enfoque o tendríamos que tener los docentes en las aulas? Porque evidentemente es apasionante y hay muchísimas como ópticas desde donde puedes analizar el proceso de independencia, pero de pronto es muy para historiadores. Pero si esto lo lleváramos para jóvenes de nivel medio superior, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el abordaje del tema? Ok, bueno, sí, a veces los historiadores hablan solo la respuesta siempre es complejo, ¿no? Y yo entiendo que también a veces no solo hay que problematizar, sino que también dar interpretaciones y explicaciones, sobre todo cuando un público que no busca ser especialista. A mí me parecería mucho más interesante siempre ligar la historia a nuestra situación actual, y creo que ese sería un buen camino para empezar a plantear este tema a jóvenes en el aula, y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país es un país que no se ha desligado de cierta manera de la violencia que le ha acompañado durante este siglo XIX, que nos puede parecer muy sangriento, muy caótico, ¿qué está pasando? ¿No? Siempre nos preguntamos cuando leemos la historia del XIX, ¿qué está pasando con este país donde parece que es una permanente crisis? Y por eso también empezaba a utilizar términos actuales para explicar este proceso, para hablar de una militarización, de hablar de autodefensas, de hablar de una sociedad que todo el tiempo está padeciendo el peso de esta guerra, porque finalmente quizás es la postura o la visión desde la que se puede comunicar de una mejor manera, pensando como cuáles son los problemas que afectan a nuestra sociedad actualmente. Y el de la violencia y la militarización, como me parece que son temas muy actuales con los que se puede ligar esta guerra. También sería una sugerencia aparte, también buscar las fuentes primarias de este proceso. Habrá una mesa, un taller, me parece, sobre eso, en el cual podrá ser muy interesante, porque hay muchos periódicos disponibles de la época, bandos, manifiestos, y eso también siempre como que genera más interés, saber que este es el documento que escribió Hidalgo, este es el documento que firmó Morelos, este es el periódico que imprimieron los insurgentes, como que eso nos acerca más a la época, más que contarlo como un proceso solo que es recordado, pero del que no tenemos vestigios. Entonces hay muchos vestigios y me parece que esas dos posturas, como por un lado tener en cuenta nuestra situación presente, por otro lado tener las fuentes de la época que conservamos, puede quizá llevar a una mejor comunicación de este tema, que siempre es bastante complejo y bastante discutible. Muy bien, muchas gracias. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, le entregamos una constancia de participación al maestro Reveriano. Aquí tienes. Muchas gracias. También un presente por parte de… Muchas gracias. Vamos a tomar un pequeño descanso y en unos minutos vamos a comenzar con nuestra segunda mesa del día. Agradecemos que se queden con nosotros, va a estar buena. A ver, déjenme ver, Revolución de Independencia, otros actores y su incorporación en la enseñanza, para que tomemos un pequeño descanso y regresemos a trabajar. Muchas gracias.
Gobierno de México.